Vamos a darle la cordial bienvenida a el señor Luis Fernando Molina, ex asambleísta de Revolución Ciudadana. Jorge Villa, de El Pueblo Quiere Saber, 90.1 Primavera, le saluda, estimado Luis Fernando Molina. Buenos días. Buenos días a todos y todos los que nos siguen a través de para Radio escuchar. Primavera. Un gusto estar aquí y un saludo al noroccidente de Pichincha. Acá, no ahí, pues hija. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. A ver, déjame. Bienvenido. Gracias, estimado Luis Fernando. A través de Radio Primavera, a todos y todas las que nos siguen a través de estas 5 provincias y sobre todo al noroccidente de Pichincha. Muchas gracias, muchas gracias. Queremos el día de hoy aprovechar y le hemos invitado con la finalidad de que nos dé a conocer alguna cosa. Sabemos, usted ya fue legislador en este periodo anterior que fueron defenestrados por la muerte cruzada. ¿Nos puede indicar a qué se debe que usted nuevamente se va o está candidatizado para la reelección de la Asamblea? Bueno, yo creo que este proceso de elecciones en la Revolución Ciudadana ha sido un proceso extensivo, un proceso intenso, que ha buscado a los mejores hombres y mujeres para la representación en la Asamblea Nacional. Y creo que somos la primera fuerza política del país, pero además somos el único partido, la única organización política que tenemos la posibilidad de mirarle a los ojos a la gente y decirles que no los hemos fallado. Después de un arduo proceso de fiscalización durante más de 5 meses, se demostró que el presidente Guillermo Lasso tiene esquemas de corrupción en las empresas públicas, en Flopec, en Cenel, en Selec, en Petroecuador, en este último donde se ha generado incluso pérdidas de más de 600 millones de dólares. Y Guillermo Lasso, para tratar de eludir esa responsabilidad, aplicó la muerte cruzada y disolvió la Asamblea Nacional. Entonces ahora es una apuesta para la recuperación de la patria. Precisamente la semana anterior tuvimos nuestra convención nacional, donde se ratificó el binomio que va a recuperar la patria, Luisa González y Andrés Arauz, que han sido ya inscritos en el Consejo Nacional Electoral, al igual que quienes vamos a representar a la Asamblea Nacional. Entonces, estimado Luis Fernando, usted dice que no han fallado. Si justamente porque han fallado a la patria fueron destituidos y se aplicó la muerte cruzada. Recordemos que en la asamblea anterior, los 47 legisladores de UNES, más los socialcristianos, más la ala disidente de Pachacuti y también de Izquierda Democrática, se sumaron injustamente para hacerle la vida imposible al gobierno de Guillermo Lasso. Leyes no se ha dictado, no se ha creado leyes que vayan en favor de la ciudadanía. La Asamblea le quedó debiendo porque la ciudadanía dio una credibilidad apenas del 4%. El 96% de la ciudadanía decían, hasta cuando fueron prácticamente destituidos, de que le habían fallado totalmente. La Asamblea, en la cual usted estaba también parte de ello, no cumplieron a cabalidad lo que realmente para lo que fueron electos en el periodo 2021-2025. Ese es uno de los problemas. Usted dice también recuperar la patria. ¿Qué es eso de significa recuperar la patria? Si ustedes han fallado en la Asamblea, no se ha dado. Me gustaría que usted ahora, con esta nueva reelección que va a tener, nos indique algunos de los proyectos de ley que usted va a presentar a la Asamblea que realmente cambie toda esa forma anteriormente de actuar que tenían los legisladores y que vaya en beneficio de la ciudadanía. Tengo entendido que usted está por los cantones y específicamente quisiéramos conocer en el noroccidente de Pichincha qué proyectos de ley tiene usted que va a llevar a la Asamblea. Olvidémonos del pasado, hagamos la cuenta, pero queremos ver ahora qué es lo que usted lleva a la Asamblea, estimado Luis Fernando. La ciudadanía le escucha. Buenos días. Creo que en ese sentido hay que puntualizar un tema. Se llama obstaculizar al gobierno. Yo no creo, los legisladores tenemos 2 opciones, legislar y fiscalizar, Correcto. 2 atribuciones, legislar y fiscalizar. Al presidente Guillermo Lasso se le fiscalizó en el caso de Pandora por tener empresas offshore y no haberlas declarado en el Ecuador. Y en este momento Guillermo Lasso está siendo investigado en los Estados Unidos por un desvío de $1 millón para precisamente pagar a una empresa offshore que maneje su campaña para salir del juicio político. Correcto. A través de investigación
que es un ejercicio de fiscalización, Correcto. llevó a cabo un proceso de juicio político. Imagínese, el segundo... Le agradecería, estimado Luis Fernando, a la pregunta que yo le hago. Yo sé que justamente a lo mejor Usted ha iniciado su intervención manifestando que hemos obstaculizado, que la Asamblea no ha realizado, no ha tenido una actividad legislativa. Y ahí le quiero decir que el presidente Guillermo Lasso ha presentado aproximadamente 6 proyectos de ley en materia económica durante estos 2 años. Imagínense lo que significaría si nosotros no nos hubiésemos opuesto a la ley de inversiones, que lo que buscaba prácticamente era que una sola empresa, no una circunscripción, no un estado, no, una sola empresa pueda constituirse en una zona franca para evadir por 20 años impuestos. Imagínense si nosotros aprobábamos esa ley, imagínense lo que significaba en la pérdida para la industria nacional. Y ahora les recuerdo, señor Luis Fernando Molina, perdone que le moleste y le corte, recordemos que justamente por ustedes pasó la ley tributaria en diciembre del 2021. Eso es lo que hoy por hoy se quiere inclusive restituir ello. Los de UNES no dieron el voto para rechazar la ley y pasó por el Ministerio de la ley tributaria. Entonces, no entiendo. Segundo, en lo que concierne a que usted dice, lógicamente que los legisladores tienen la función de legislar y fiscalizar. En legislación poco o nada se ha hecho que necesita el país. Por ejemplo, se han dedicado a ¿qué? Lo que generalmente, crear una ley para el día del bizcocho, el día del queso de hoja, ¿no es cierto? Crear, digamos, que se sancione a quienes por alguna razón maltrate a una mascota, pero leyes que realmente necesita el Ecuador, necesita el país, no se ha realizado. Eso es justamente lo que preocupa. Por eso yo le preguntaba y quisiera que me conteste. Ahora que usted va a ser reelegido, a lo mejor, si es que el pueblo nuevamente, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué proyecto de ley lleva usted a la Asamblea en beneficio para desarrollar, por ejemplo, la agroindustria, todo lo que necesitamos acá en Noroccidente de Pichincha? Por favor, le agradecería, estimado Luis Fernando. Voy a responder, pero no puedo dejar de contextualizar. El presidente Guillermo Lasso presentó algunos proyectos de ley en materia de seguridad. Las reformas a la ley de seguridad respecto de varios cuerpos normativos, la ley del uso progresivo de la fuerza, y le vendió a la gente la posibilidad de que si la Asamblea no aprobaba, no podía resolverse el tema de seguridad. La ley en materia de seguridad está aprobada desde enero de este año. La ley del uso progresivo de la fuerza se ha aprobado desde septiembre del año anterior. Vamos 7 estados de excepción y no se ha resuelto el problema de seguridad. Entonces creo que hay que decirle a la ciudadanía la verdad, que la Asamblea Nacional cumple con el rol de producir leyes. Esas leyes que el Ejecutivo ha requerido han sido aprobadas por la Asamblea, y más bien habría que decir entonces por qué el presidente de la República, que vendía estos proyectos de ley como la Dalí de la solución de la inseguridad, ahora no lo aplica a través de una política clara. Entonces me parece que hay que tener en consideración aquello. Y lo otro, finalmente también, las resoluciones y la determinación del patrimonio intangible que permite el desarrollo de nuestros artesanos, de nuestros panaderos, de los actores de la economía popular y solidaria, son parte precisamente del trabajo legislativo. Pero yo ahí sí quiero referirme a lo que usted acaba de decir. ¿Cuáles son las propuestas para el noroccidente? Creo que debemos pensar en una política postpetrolera. ¿Qué significa una política postpetrolera? Significa que nosotros, dentro de 15 años, no vamos a tener el petróleo como la principal fuente de ingreso a nivel nacional. Y hemos sobrevivido con las ventas del petróleo para garantizar salud, educación, para pagar a nuestros policías. ¿Qué va a pasar cuando el petróleo ya no sea la fuente de ingreso? Entonces hay que pensar en 2 mecanismos. El primero, invertir y apostarle a una reforma o lo que se ha llamado la revolución agraria. Es decir, es necesario volver al campo y potencializar el desarrollo agrícola y ganadero. Y lo segundo, que para mí es importante en el caso del noroccidente, es fortalecer la actual ley de turismo para potenciar el turismo comunitario. Creo que San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, tienen una amplia variedad ecológica que permite precisamente este desarrollo turístico comunitario.
Creo que el noroccidente debe convertirse en una zona de desarrollo económico a partir de incentivos tributarios a quienes llevan a cabo estos procesos de turismo comunitario. ¿Por qué? Porque el turismo comunitario genera una cadena económica, no solo en cuanto tiene que ver, por ejemplo, a las hosterías o a los lugares ecológicos, sino también a aquellos sectores que se nutren o aquellos emprendedores que tienen locales de comida, que tienen también tiendas comunitarias. Entonces, me parece que la apuesta para el noroccidente es precisamente la potenciación de la ley de turismo, el establecimiento de incentivos al turismo comunitario y apostar y comenzar a soñar precisamente en que el noroccidente debe ser una zona de desarrollo económico. Por eso es importante oponernos a esta ley de inversiones, porque sin la ley de inversiones pasa a una zona franca, estamos eliminando esta posibilidad de generar zonas de desarrollo económico a partir del turismo. Usted ha manifestado de que prácticamente una ley que dice usted de revolución agraria, fortalecer la ley del turismo, correcto, digamos, puede ser maravilloso. ¿Cómo puede desarrollarse, especialmente acá en el occidente Pichincha, en todo el país, si tenemos inclusive una ley, ¿no?, que no se ha logrado revisar, como es la ley laboral? Acá en el occidente de Pichincha, el sector agrícola, el sector ganadero, el sector turístico ha sido totalmente afectado. No puede tomarse en consideración lo mismo que se aplica a lo mejor para otros sectores, porque en el campo es muy diferente, se paga un salarios diferentes. Con la ley que este momento beneficia, que por un lado posiblemente está bien para los amigos trabajadores, pero no se puede competir, no hay cómo competir aquí en el sector, no solamente el noroccidente, sino todo el país, agrícola, ganadero y decía turístico. Esa sería una ley importantísima para de esa manera que el amigo dueño del hotel, dueño del negocio, que quiere los emprendimientos productivos, que quiere salir, ¿cómo puede haber un incentivo lo que usted está manifestando si no hay? Uno de los incentivos es eso, porque solo le pongo un ejemplo, en la ganadería, un ejemplo, ¿no es cierto? No pueden darse vacaciones a las vacas desde el día viernes hasta el día lunes, pues. Trabajan aquí todos los días, de lunes a domingo, 365 días del año en el campo. Y el agricultor, el dueño, el ganadero, se ha visto obligado inclusive de vender sus propiedades, terminar todo por la ley que no favorece para poder hacer. Sobre esos temas son importantes para poder desarrollar justamente lo que usted habla de, a lo mejor reactivar la economía. Eso por un lado. En el caso del turismo, igual, afectado con el COVID, afectado con tantos tributos, con tantos impuestos, están quebrados la mayor parte de negocios del turismo. Entonces, si usted como legislador, y que posiblemente vuelva a ganar de la Revolución Ciudadana, tenemos que tener proyectos claros que viabilicen para desarrollar el sector socioeconómico, agrícola, ganadero e inclusive agroindustrial que hay acá en la zona del noroccidente de Pichincha. Por eso yo le preguntaba y le proponía, pero esto que usted me dice, la famosa revolución agraria, no entiendo qué es lo que vamos a hacer con esta revolución agraria y fortalecer la ley de turismo. Por favor, estimado, con todo respeto, por favor ayúdeme ampliando esto, lo que le acabo de indicar, para que la ciudadanía pueda conocer el noroccidente de Pichincha. Muchas gracias. Con todo el gusto. Cuando nosotros hablamos de reforma agraria, cuando nosotros hablamos de regresar la vuelta al campo, hablamos precisamente de situaciones como generar proyectos de ley para eliminar las intermediaciones. Es decir, que los productores estén de manera directa con los consumidores. Quizás donde más pierden los productores es en el proceso de negociación con los intermediarios, y los intermediarios son los que más ganancias tienen. Por tanto, necesitamos generar mecanismos de incentivos tributarios y una política económica que primero apoye a los productores y por el otro lado también establezca trate de progresivamente erradicar este tema de la intermediación. ¿Qué me dice con la reforma laboral sobre ese tema que quisiera conocer, porque eso ayudaría muchísimo en el campo? Respecto de la reforma laboral, creo que es importante tener en consideración una situación. Todo empleador debe tener una responsabilidad social. Estamos en contra de la precarización del trabajo, sino más bien de generar una empresa responsable. Pero la única alternativa para reactivar a las empresas de turismo no puede ser la precarización laboral, sino la garantía de los derechos de los trabajadores, por un lado,
pero por el otro, ayudarles a través de créditos productivos, a través de créditos tributarios, a través de incentivos tributarios que menoren su carga impositiva para que pueda existir un desarrollo. Nosotros creemos en el equilibrio entre el empleador, entre el emprendedor y también entre el trabajador. No creemos nosotros que podríamos tener unas empresas que no tengan responsabilidad social. Entonces existen mecanismos y habrá que, por ejemplo, revisar el código de la producción precisamente para mejorar los incentivos tributarios, es decir, contratación de gente joven, por ejemplo, de personas con discapacidad, cuando las empresas de turismo invierten en la misma comunidad, amenorar la carga tributaria, pero sin, insisto, precarizar, sin desconocer los derechos laborales. Y ahí la Comisión de los Trabajadores, que concluyó en funciones, le comento que tiene precisamente un proyecto de reforma al Código Laboral en materia de trabajo, de la relación de dependencia de las empresas turísticas. Estamos tratando de recomponer lo que en el 2019 el gobierno de Moreno hizo en materia laboral para precarizar la situación de los trabajadores. Ahora usted en el Código Civil tiene un contrato de trabajo para el sector turístico, pero habrá que entrar a revisar si ese contrato de trabajo establece garantías para el empleador y para el trabajador, y sobre todo si a eso se puede complementar, insisto, con incentivos tributarios, con créditos a través de la banca pública, y esos incluso presionando a la banca privada a través de leyes que permitan también generar una corresponsabilidad. El código de trabajo es obsoleto, estimado ex asambleísta Luis Fernando Molina. Por favor, tiene que revisarse. Tiene que ser beneficioso para el Estado, para el empresario y para el trabajador. No solo tenemos que parcializarnos de un lado. Tiene que ser un código de trabajo que equilibre para que tanto el trabajador esté, por supuesto, garantizado, el empresario, no, porque no todo el que contrata gente es empresario. Tenemos que pensar en los pequeños emprendedores que en muchas ocasiones intentan salir adelante, deben contratar gente y lamentablemente a la vuelta de pocos meses no les va bien el negocio. ¿Y qué tiene que hacer? Inclusive tiene que vender sus cosas, sus propiedades, solamente para liquidar a los trabajadores, que a lo mejor no tienen justo derecho, pero no es ese el mecanismo. Ese es lo que nosotros pensamos y queremos hacer, porque aparte de eso usted sabe que un trabajador tiene todos los beneficios de ley, asegurados del seguro, tienen sus décimos, en fin, todo lo que indudablemente la ley exige, pero tiene que haber un equilibrio, especialmente en el asunto del turismo. En el turismo, si van a pagar, por decir un ejemplo, horas extras, ¿no es cierto?, sábados, domingos, feriados, tampoco no pueden cerrar porque son las fechas que se mueve la economía, el turista baja, y así sucesivamente. Y hay una cantidad de negocios que indudablemente necesitan que haya no un incentivo tributario, sino una reforma laboral que permita inclusive invertir y que permita ser amigables con el trabajador, con el Estado y el empresario o el dueño del negocio o el que contrata a los trabajadores. A eso nos vamos a estar, no necesariamente que se deba precarizar, pero sí tiene que haber un equilibrio, buscar una forma que todos salgan ganando. Eso es lo importante y para eso creo yo que están justamente los legisladores, estimado Luis Fernando. Claro, le comento que en la Asamblea Nacional, en la Comisión de los Trabajadores, está para informe de segundo debate una reforma en materia laboral en lo que tiene que ver también a lo que significan pequeños emprendedores para asegurar el tema de la seguridad social. Es decir, estamos pensando, y hay algunas iniciativas desde el asambleísta Marcelo Holguín, de la Revolución Ciudadana, precisamente, que se ha enfocado precisamente en trabajar en estas reformas. Yo concuerdo con usted, el Código de Trabajo data de 1938. Hace falta pensar ya en un nuevo Código de Trabajo anclado a las necesidades, que establezca mecanismos mucho más adecuados. Aquí el rol del Estado no es ser partícipe del Código de Trabajo. El equilibrio que tiene que darse es entre el trabajador y el empleador. Pero el Estado tiene que regular, es quien va a generar la ley, y ustedes como legisladores tienen que crear una ley que fortalezca, digamos, y que beneficie a las dos partes. A eso me voy. Por supuesto, y ese equilibrio solo puede darse cuando haya una convergencia en la construcción de las reformas con la ciudadanía. Y me parece que eso es importante tomar en cuenta. Y creo que un reto de la nueva legislatura es generar una reforma laboral que no se lo haga desde los escritorios, sino que se lo haga. Exacto.
Hay que socializar con la gente, perdón, estimado Fernando, hay que socializar con la gente, con los pequeños agricultores, con los pequeños comerciantes, con los pequeños ganaderos, en fin, con la gente que realmente tiene el deseo de producir y que se parte el alma trabajando todos los días, y a veces no les alcanza ni para pagar a lo mejor los impuestos y trabajadores. Eso es el problema gravísimo que hay que hacer, eso hay que legislar. No, como usted dice, desde el escritorio, sino hay que salir al campo así para conocer realmente cómo está. Y en base que se haga esa socialización, entonces puede ser una consulta popular para que beneficie y no sean a lo mejor solo del un lado o del otro lado, sino que todos salgan ganando. Eso por lo menos creo que es una buena propuesta. Ellas deben ser participativas, deben ser en el territorio, y uno de los compromisos, por lo menos que en este momento planteo, es ir a los territorios, recopilar las necesidades. Correcto. Y que la ley sea una construcción de la sociedad. De lo contrario, volvemos a repetir el mismo esquema de leyes injustas que no responden a la sociedad. Así es. Eso es importante y eso es fundamental. Y ahí quiero dejarle boteando de pronto para una próxima entrevista, que podemos nosotros analizar, por ejemplo, cómo se dio el proceso de ley de que reconoce, por ejemplo, los derechos laborales a los comerciantes informales, que eso es importante para el Correcto. país. Que la mayor parte de nuestros, que la mayor parte de los datos estadísticos hablan que el comercio informal es lo que es el que más altos índices. Es que justamente, perdone Luis Fernando, justamente el comercio informal se da por esto. Porque muchos negocios pequeños de emprendedores quiebran el negocio, no tienen la posibilidad para poder generar y crear fuentes de trabajo, que es lo que se quiere, que hace tanta falta al país. En otro momento, a lo mejor trataremos sobre este tema, estimado Luis Fernando Molina. Si algo más tiene que añadir, le agradezco en honor al tiempo, pues hemos tratado hay otros temas más importantes que te podemos hacer, ojalá en una próxima podamos tratar sobre ello, estimado Luis Fernando. Finalizar esto diciendo que toda la predisposición, el gusto de estar en estos espacios de información, de debate, pero sobre todo que los candidatos de la Revolución Ciudadana por los cantones, encabezados por Giselle Garzón y por mi persona y por Valeria Nepas de Cayambe, estamos trabajando con la gente, que nuestro compromiso es de estar en el territorio. Es próximamente en el noroccidente, y creo que el trabajo de la legislatura no se acabará en la campaña, sino estaremos permanentemente recurriendo a ustedes para hacer efectiva cada una de sus propuestas y que la construcción sea desde la sociedad y no desde el escritorio. Muy bien. El binomio de la Revolución Ciudadana va a reactivar la economía. Muchas gracias, estimado Luis Fernando. Pues el pueblo que nos escuche esta entrevista, que saque sus propias conclusiones y que realmente permita en esta nueva elección elegir bien, para no tener los graves problemas que tenemos hasta el momento, falta de trabajo, inseguridad, en fin, tantas cosas que el país está prácticamente en la debacle.